Lo que vamos a hacer en esta sesión va a ser rápidamente resumir algunos de los principales resultados que tenemos de cómo utilizar teoría asintótica para hacer inferencia y evaluar consistencia de los estimadores de máxima verosimilitud que hemos discutido hasta ahora, el estimador condicional de máxima verosimilitud de un modelo VAR-P. Y luego de eso lo que voy a hacer es probablemente conversar algo respecto a causalidad Lagrange, que es un concepto que yo creo que que ha tomado mucha popularidad, pero que lamentablemente muy poca gente entiende bien lo que efectivamente quiere y no quiere decir eso. Entonces, partamos presentando los resultados, las derivaciones y las demostraciones de esto están en Hamilton, y buena parte de ellas son simplemente generalizaciones de lo que ya hemos discutido respecto a distribución asintótica en el caso de los modelos autorregresivos y combinando esto con los procesos, o con estimadores OLS que ustedes han visto en su curso introductorio de econometría. ¿Okay? Eh, Obviamente todo esto bajo el supuesto de que el sistema que estamos evaluando es dinámicamente estable o que el VAR-P es estacionario en covarianza. Si el VAR no es estacionario en covarianza, entonces la teoría asintótica que vamos a necesitar utilizar va a ser distinta y va a ser la teoría asintótica que vamos a derivar un poco más tarde cuando veamos procesos no estacionarios. ¿Okay? Por ahora, entonces, asumamos que tenemos un VAR-P que es estacionario en covarianza o débilmente estacionario. Entonces se van a cumplir estas cuatro condiciones. La primera de ellas es que si nosotros sacamos los segundos momentos no centrados de nuestras matrices X, donde recuerden que nuestras matrices X son estas matrices donde tenemos la constante y los rezagos de cada una de las variables que están introducidas en nuestro modelo VAR-P. Eso converge en probabilidad a una matriz Q, donde la matriz Q es simplemente la esperanza incondicional de esa matriz de segundos momentos no centrados. Entonces, si por ejemplo estuviésemos trabajando con un modelo en el cual no estamos incluyendo la constante o hemos sacado el modelo en el cual todo lo derivamos respecto a diferencia respecto a la esperanza incondicional, entonces esta Q sería básicamente la matriz de autocovarianzas de nuestras variables, ¿no es cierto? Pero tomen en cuenta que son las autocovarianzas de cada una de las variables de nuestro sistema. Recuerden que acá tenemos n variables y p rezagos de estas variables, ¿ok? Si el sistema además es débilmente estacionario, entonces va a cumplir que todos los estimadores que hemos derivado, los estimadores de máxima verosimilitud que hemos derivado para el modelo VAR-P, estos de acá, ¿no es cierto? Todos los parámetros de nuestro modelo VAR-P van a ser débilmente consistentes. La tercera característica es que el estimador de la matriz de varianza y covarianza de los errores también va a ser débilmente consistente. Y la última es que la distribución asintótica de los estimadores va a ser más o menos lo mismo que hubiésemos esperado en el caso del proceso OLS. Y lo que voy a hacer simplemente es introducir algo de notación. Vamos a decir vec algo. Y vec es simplemente introducir como un vector, ¿sí? Como un vector columna a una matriz. Entonces, supongan que ustedes tienen una matriz que es de dimensión 2 por 2, donde tiene el componente A, B en la primera columna y C, D en la segunda columna. Entonces, el operador vec lo que hace es que me concatena horizontalmente, o perdón, verticalmente a todas las columnas, ¿sí? Entonces me coloca AB y después CD. Obviamente si tuviese acá más columnas en la matriz que tengo acá, lo que tendría que hacer es simplemente ir colocando más columnas hacia abajo. Entonces lo que hace es convertir una matriz en simplemente un vector. ¿Por qué quiero que me convierta la matriz simplemente en un vector? Porque obviamente lo que quiero es mostrar que la matriz de varianza y covarianzas de cada uno de los componentes de estos parámetros pi, que son los parámetros asociados a todos los estimadores del modelo VAR-P. ¿Ok? ¿De acuerdo? Déjenme en un minuto volver a esto. Entonces, simplemente por notación, ve que simplemente lo que les había dicho, la concatenación vertical de cada una de las columnas de una matriz. Y vec H es la concatenación de una matriz donde lo que hacemos es simplemente agarramos todos los componentes que están en la parte triangular inferior de la matriz y los vamos concatenando horizontalmente. Entonces, lo que hacemos es que, por ejemplo, si hacemos la operación vec H, lo que sería simplemente agarramos la primera columna y la colocamos tal cual. Y en la segunda columna ya no tomamos la primera parte de la matriz, porque ya está metida acá. ¿Por qué? Porque como es una matriz de varianza y covarianzas, y esta es una matriz simétrica, entonces claramente sigma 1, 2 va a ser igual a sigma 2, 1, ¿sí?
y por lo tanto simplemente nos quedamos con el sigma 2, 2 de acá. Obviamente este es el ejemplo en el que he hecho una matriz 2 por 2. Si fuese una matriz 3 por 3, colocaríamos acá sigma 1, 1, sigma 2, 1, sigma 3, 1 en los primeros tres componentes. Después sigma 2, 2, ¿sí? Después sigma 3, 2 y después solamente sigma 3, 3, ¿sí? Entonces otra vez serían los componentes no repetidos de la matriz de varianzas y covarianzas de omega, ¿sí? Y finalmente, este último simbolito que tenemos acá es lo que vamos a definir como el producto Kronecker. Entonces decimos que el producto Kronecker entre dos matrices A y B es simplemente agarrar cada componente de la matriz A, ¿sí? Y multiplicar ese componente de la matriz A por la matriz B completa. Entonces, por ejemplo, agarramos el fila 1, columna 1 de la matriz A y lo multiplicamos por la matriz B completa y es una matriz que es de igual dimensión que la matriz B, ¿sí? Y después agarramos el componente 1, 2 de la matriz A y lo multiplicamos por la matriz B hasta el componente 1n de la matriz B, de la matriz A y lo multiplicamos por B, etcétera, hasta llegar al componente, yo qué sé, mn de la matriz A, si es que la matriz A no es simétrica, es de dimensiones m por n, entonces tenemos esto como el producto crónico, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es simplemente lo siguiente, que el estimador de los parámetros de la parte que describe la esperanza condicional de Y respecto a los pasados, al pasado de cada variable y los p rezagos de las demás variables del sistema, va a ser débilmente consistente y va a tener distribución estadísticamente normal, con matriz de varianza y covarianzas igual a esta expresión que tenemos acá. Y esta expresión que tenemos acá es simplemente, vean, si la ven con calma, es tomen el producto Kronecker de la matriz omega, donde la matriz omega era la matriz de varianza y covarianzas de los U's, y a cada componente de la matriz omega, multiplíquenlo por la inversa de la matriz Q, ¿sí? Y la inversa de la matriz Q es simplemente nuestro 1 sobre t, debería ser nuestro estimador de eso, debería ser 1 sobre t de los x transpuesta x, entre comillas. Y por lo tanto, entonces, si ustedes vieran cuáles serían los primeros componentes de la matriz de esta parte de acá, va a ser simplemente, agarran, por ejemplo, todos los parámetros estimados para la primera ecuación, ¿sí? Recuerden que para la primera ecuación lo que hacían era simplemente estiman 1ls para la variable 1, como la variable dependiente, colocan la constante y p rezagos de la propia variable y p rezagos de las demás n-1 variables del sistema. Estiman eso por OLS y el estimador de la matriz de varianza y covarianzas de estos parámetros va a ser simplemente agarran el componente 1, 1 de esta matriz y multiplíquenla por el x transpuesta x inversa, que sería, obviamente, el estimador OLS de la matriz de varianza y covarianzas, OLS, ¿sí? Sería el sigma cuadrado x transpuesta x inversa, convencional que ustedes han utilizado como el estimador de la matriz de varianza y covarianza. Lo que me está diciendo esto es que si yo quiero agarrar cada componente de digamos, los parámetros de la matriz, perdón, los parámetros de la ecuación 8, entonces lo que agarro la varianza de los errores de la ecuación 8 y lo multiplico por el x transpuesta x inversa. Y con eso tendría el estimador de la matriz de varianza y covarianzas de todos los parámetros de la ecuación 8. Pero la gracia adicional de esto es que si yo, por ejemplo, quisiese hacer lo que se llaman cross equation restrictions, lo que quisiera testear cross equation restrictions, que es simplemente testear restricciones entre ecuaciones, que es, por ejemplo, evaluar si es que la respuesta al primer rezago de la tasa de interés respecto al producto es igual al quinto rezago del tipo de cambio respecto a la tasa de desempleo, por decir algo. O sea, estoy tratando de evaluar, hacer inferencias respecto a parámetros que están en ecuaciones distintas. Entonces, lo único que tengo que hacer es agarro el componente de el estimador de la covarianza entre la ecuación 1 y 8, digamos, si es que estoy tratando de evaluar algo de restricciones entre ecuaciones, de parámetros entre la ecuación 1 y la ecuación 8, y agarro y computo ese estimador de la matriz de la covarianza entre los errores de las ecuaciones involucradas y lo multiplico por la x transpuesta x inversa. Y con eso voy a poder hacer inferencias respecto a las distintas ecuaciones. Entonces, lo único que me están diciendo esto es que yo voy a ser capaz de poder hacer inferencias respecto a los parámetros que tengo, no solo en una ecuación, sino también para testear restricciones entre ecuaciones, utilizando la matriz de varianza y covarianzas convencional que utilizaba para OLS y tomando en cuenta las covarianzas que hay entre los errores, si es que tengo que tomar en cuenta restricciones entre ecuaciones. Entonces, como ven,
Hacer inferencia en un modelo VAR-P utilizando teoría sintótica convencional es trivial porque es simplemente una generalización de lo que ya hemos visto en el caso del estimador OLS para una sola ecuación o para modelos autorregresivos en una sola ecuación. Entonces, todo se mantiene exactamente igual a como se mantendría o como la intuición nos diría que debiese mantenerse en el caso que tenga un proceso estacionario en covarianza y quiera hacer test de hipótesis respecto a los parámetros que describen al modelo VAR-P. Y si quiero hacer inferencia respecto a los parámetros de la matriz de varianza y covarianzas, entonces lo que tengo que hacer es simplemente calculo cómo estimar la matriz de varianza y covarianzas asintótica de todos y cada uno de los parámetros que están en la matriz omega. Y lo que hago simplemente es que tomo los estimadores de las covarianzas de los parámetros involucrados y utilizo esta fórmula secuencial para tratar de obtener cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, tomo la covarianza entre los errores de la ecuación 3 y la 4 y la ecuación 5 y la 7. Entonces, acá tengo I, J, L y M, y sabiendo I, J, y L y M, yo puedo calcular simplemente cuál es la covarianza que debiese utilizar, el elemento de esta matriz que debiese utilizar en cada caso. ¿Ok? Entonces es bastante simple poder alimentar esta matriz de varianza y covarianza también y poder hacer inferencia también convencional porque tengo la matriz de varianza y covarianza acá. Una vez que tengo eso, puedo hacer el test más barato, simple y rápido que es el test de Wald. Vamos a discutir seguramente ustedes han visto los tres test que son asintóticamente equivalentes, el test de Wald, el test de razón de verosimilitud y el test de multiplicador de Lagrange. Sabemos que el peor de los tests, pero el más simple y barato de computar, es el test de Wald. Y acá lo que me está diciendo esto es que si yo puedo obtener un estimador de la matriz de varianza y covarianzas de los parámetros de la parte de la esperanza condicional y los parámetros de la varianza condicional, yo puedo hacer inferencia utilizando ese estimador de la matriz de varianza y covarianza. Y otra cosa que también se extiende de lo que habíamos obtenido en OLS. En OLS sabíamos que los estimadores del beta gorro, por ejemplo, la matriz de varianza y covarianzas del beta gorro y del omega gorro, perdón, el sigma gorro cuadrado, la varianza en OLS era cero, ¿no es cierto? La covarianza entre los parámetros de la esperanza condicional y de la varianza condicional son cero y por lo tanto acá también se replica eso mismo. Entonces, si quiero hacer inferencia respecto o testear algo en el que combine parámetros de acá y de acá, no necesito tomar en cuenta la covarianza entre los parámetros del primer y segundo momento para hacer inferencia. ¿Ok? Entonces, como ven, la moraleja de esto es que estimar modelos VAR es bastante simple y testear restricciones o testear hipótesis de modelos VAR también es bastante simple. Todo funciona convencionalmente. Bien, déjenme entonces ahora tratar de mostrarles cómo podríamos utilizar tests o teoría sintótica para tratar de derivar alguna otra cosa que podría ser de interés. Y seguramente, cuénteme si estoy equivocado, pero seguramente varios de ustedes han debido escuchar del término de causalidad de Lagrange. Y cuénteme si es verdad o no es así. Diego ha escuchado hablar. ¿Alguien más ha escuchado hablar? ¿Alguien ha hecho un test alguna vez de causalidad de Lagrange? ¿Nadie ha hecho un test? Bien, ok, entonces, lo que voy a hacer es tratar de presentarles primero cómo se hace el test y después decirles qué utilidad tiene, si alguna, el test de causalidad de Lagrange y por qué, otra vez, lamentablemente, muchas veces nos dejamos convencer por publicidad engañosa y le entregamos atributos mágicos que el test de causalidad Lagrange en realidad no mide. Y probablemente esa es la cuestión que vamos a discutir, que quiero que quede clara cuando hablemos esto con más calma. ¿Ok? Entonces, la idea básica de los test de causalidad de Granger es tratar de evaluar si es que hay causalidad, en el sentido de Granger, que vamos a definir ahora, entre dos variables típicamente. Entonces, supongamos que yo tengo una variable Y y tengo otra variable X, y lo que yo quiero evaluar es si es que hay o no causalidad en el sentido de Granger entre Y y X. Entonces, lo que yo hago para hacer eso es simplemente lo siguiente. Yo
utilizo la variable X y para testear, por ejemplo, si Y causa o no causa en el sentido de Granger a X, lo que yo hago es, yo formulo un sistema bivariado entre Y y X, en el que coloco a X en función de rezagos, acá tengo un polinomio de rezagos de X, y además en función de un polinomio de rezagos de Y, ¿ok? Y para Y también lo coloco en función de un polinomio de rezagos de X y un polinomio de rezagos de sí mismo. Para testar, por ejemplo, si X causa o no causa en el sentido de Granger a Y, y la hipótesis nula es que no causa, entonces lo que yo testeo es si es que todos los coeficientes asociados al polinomio C sub L son iguales a cero. Entonces yo no rechazo la hipótesis nula de no causalidad en el sentido de Granger si es que cuando yo estimo un modelo en el que incorporo para Y rezagos de X y además rezagos de Y, todos los rezagos de X no son estadísticamente distintos de cero. Si los rezagos de X no son estadísticamente distintos de cero, entonces yo no rechazo la hipótesis nula que X no causa en el sentido de Granger a Y. Por otro lado, si es que yo quiero hacer el test de causalidad a Lagrange, y por eso es que les digo que es publicidad engañosa en parte, porque el test no debiese llamarse de causalidad, porque la hipótesis nula no es causalidad, la hipótesis nula es no causalidad. Y como vamos a ver también, el mismo nombre de causalidad es un nombre que es engañoso y en general equivocado, porque no estamos testeando causalidad desde un punto de vista de causa y efecto. Entonces, más bien lo que estamos tratando de evaluar es si es que los rezagos de Y me ayudan o no me ayudan a predecir a X. Esa es probablemente la mejor manera de interpretar o de describir este test. Entonces, lo que queremos evaluar es que rezagos de Y o el pasado de Y es capaz de ayudarme a predecir el comportamiento presente o futuro de X. Para hacer eso, entonces, evalúo si todos los coeficientes asociados a los rezagos de Y son estadísticamente distintos de 0 o no. Entonces, en este caso, testeo si todos los coeficientes asociados al polinomio de rezagos B son estadísticamente iguales a 0 o no. Si son estadísticamente, si no rechazo la hipótesis nula, que son iguales a 0, entonces no rechazo la hipótesis nula de que Y no causa en el sentido de Granger a X, o mejor dicho, Y no precede estadísticamente a X. O el pasado de Y nos sirve o nos ayuda para predecir el comportamiento presente o futuro de X. ¿Sí? Esas tres maneras de decir esta cosa serían así. Y por lo tanto, entonces, no, rechazar la hipótesis nula implicaría decir que Y causa en el sentido de Granger a X, o Y precede estadísticamente a X, o el pasado de Y me ayuda para predecir el presente y futuro, o la trayectoria presente y futura de X. ¿Sí? Esa sería la manera en que describo esto. ¿Cómo hacemos este test? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Una sería simplemente hacer el test de Wald convencional, que sería agarrar la suma de los residuos del modelo restringido. ¿Cuál es el modelo restringido? El modelo en el que yo impongo la hipótesis nula como correcta. Entonces, por ejemplo, yo estimo el modelo solamente con con X y rezagos de X, ¿sí? Obtengo la suma de los residuos de este modelo, que serían los errores de este modelo, ¿no es cierto? Luego incorporo rezagos de Y y vuelvo a calcular la suma de los residuos, y este sería la suma de los residuos del modelo no restringido, en el cual yo no impongo esta restricción y hago el test convencional, ¿no es cierto? Si los errores son normales, entonces este va a ser un test F, asintóticamente, como somos personas adultas ya, deberíamos hacer este test con una chi cuadrado, si es que los U's no son necesariamente normales. Si los U's son normales, entonces podemos hacer este refinamiento que sería aprovechar las propiedades de muestras exactas de este test, cuando los U's son normales. Pero si los U's no son normales, si yo testeo normalidad y la rechazo, entonces el test asintóticamente correcto es este de acá. Y para este T típicamente lo que hacemos es simplemente ajustar por grados de libertad, ¿no es cierto? Los grados de libertad que hemos perdido, y con eso vamos a tener mejores propiedades de muestras pequeñas. ¿Cuántas restricciones estamos testeando? Bueno, acá estoy asumiendo que hay P rezagos metidos en este polinomio de rezagos. Por lo tanto, testeo esto contra una hipótesis, contra una chi cuadrado con P grados de libertad, donde P era el número de rezagos que incorporaba acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, el test mecánicamente es muy simple de hacer. Estimo el modelo por OLS, en el que no incorporo rezagos de X, incorporo después rezagos no incorporo rezagos de Y, y después incorporo rezagos de Y saco la suma de los restringido, no restringido, etcétera, y calculo este test, ¿no es cierto? Si quiero evaluar si hay causalidad de Lagrange o no hay causalidad de Lagrange de X hacia Y, entonces ahora estimo esta otra ecuación. Entonces, primero regresiono Y contra rezagos solamente Y después incorporo rezagos de X y calculo nuevamente este test de acá. ¿Ok? Bien.
¿Cómo hago este test entonces? Y esta parte es la parte importante de cómo hacer esto. Entonces, obviamente, primero tengo que escoger cuántos rezagos voy a incorporar, por ejemplo, acá. La manera en la que típicamente se hace este test es una manera bastante floja, mecánica y yo diría incorrecta de hacer este test. Es que ustedes primero estiman un modelo VAR-P, en el que hacen un modelo VAR para escogen el número de rezagos óptimo para la representación bivariada de X y de Y. Y luego de haber hecho eso, entonces, ahora agarran la ecuación de X y eliminan los P rezagos de Y evalúan si es que los P rezagos de Y eran estadísticamente significativos o no. Y para la ecuación de Y, eliminan los P rezagos de X, que van a ser los mismos, porque han hecho un VAR en el que han incorporado P rezagos de X acá, P rezagos de Y acá, P rezagos de X acá y P rezagos de Y acá. Obviamente, ese modelo, que es bastante simple y trivial de hacer, porque están estimando simplemente, están primero definiendo cuál es el número óptimo de rezagos totales para el VAR P, y luego lo que hacen es simplemente deciden a cuáles, si eliminan en cada ecuación P rezagos. ¿Cuál es el problema de haber hecho eso? Que puede ser que, por ejemplo, en la ecuación 1 en realidad solamente un rezago de Y haya sido de verdad estadísticamente significativo y todos los demás P rezagos hayan sido P-1 rezagos no hayan sido estadísticamente significativos. ¿Sí? Pero los han tenido que incorporar porque en este otro modelo necesitaban, por ejemplo, que hayan P rezagos de Y. Y por lo tanto, entonces han colocado mucho ruido acá que en realidad no debería estar metido en esta ecuación. Entonces puede ser que ustedes pierdan poder en su test. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, tenía un VAR 8, que en realidad el único rezago que era estadísticamente distinto de cero era el rezago segundo, por decir algo. Pero como han incorporado el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y hasta el octavo rezago, y 7 de los 8 rezagos no eran estadísticamente significativos, puede ser que la hipótesis conjunta nos lleve a no rechazar la hipótesis nula cuando debiésemos rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque 7 de los 8 eran efectivamente ruido y han más que compensado el que uno de estos rezagos aparezca como estadísticamente distinto de cero. Y también puede ir al otro lado. Puede ser que ustedes hayan cortado demasiado su VAR y no necesiten cortar tanto el VAR. Por lo tanto, entonces, es importante asegurarse de que si es que lo que quieren evaluar es causalidad de Lagrange, es que es mejor evaluar las propiedades ecuación por ecuación, es ver exactamente hasta cuántos rezagos es óptimo colocar de cada una de las variables que están colocando en la ecuación que están tratando de evaluar. ¿Sí? Un punto importante es que obviamente este test va a funcionar solamente si es que el modelo es débilmente estacionario. Si es que el VAR-P no es débilmente estacionario, la teoría asintótica no va a ser generalmente correcta, van a tener que utilizar una teoría asintótica distinta y por lo tanto entonces esto tiene que garantizar que su VAR-P es débilmente estacionario para poder hacer el test convencional. ¿Van a poder hacer un test de causalidad de Granger con series que son no estacionarias? Sí, pero van a tener que hacerlo de un modo distinto, que vamos a discutir cuando veamos cómo tratamos a series que son no estacionarias. ¿Ok? Siguiente punto que obviamente pueden utilizar este test solamente si es que tienen normalidad y recuerden que requieren normalidad de U sub 1 y de U sub 2 y por lo tanto si es que no tienen normalidad típicamente o van a tener que apoyarse en teoría asintótica y utilizar la distribución chi cuadrado o van a tener que utilizar refinamientos asintóticos haciendo por ejemplo bootstraps o Monte Carlos que vamos a discutir un poquito más tarde cuando veamos cómo hacemos inferencia cuando queremos hacer refinamientos asintóticos. ¿Ok? Otro punto que también es importante es que algunas veces puede ocurrir que en realidad estemos encontrando evidencia contraria o evidencia de causalidad de Granger cuando en realidad haya problemas de mala especificación en los segundos momentos de los U's, es decir, que tengamos heterostasticidad condicional. Vamos a discutir eso también con un poco más de calma cuando veamos los modelos Arch y Garch más tarde, ¿ok? Pero quiero que tomen en cuenta también eso, que es importante evaluar si es que en realidad lo que están detectando no es que haya o no haya causalidad Lagrange, sino que haya, que tengan que tomar en cuenta maneras más precisas de modelar según los momentos de los U's, ¿ok? Y finalmente, el otro punto que me parece que es importante de evaluar es lo que les decía antes, que encontrar o no evidencia de precedencia estadística puede no ser evidencia de causalidad económica, que es la que típicamente entendemos como causalidad. Si alguien me dice que una variable causa a la otra, lo que estoy diciendo es que una variable determina a la otra desde algún modo, ¿no es cierto? Y lo que voy a tratar de mostrarles es que causalidad de Lagrange generalmente está reñida con causalidad económica. Es decir, que ustedes encuentran causalidad de Lagrange, generalmente están encontrando evidencia contraria a causalidad económica.
Es decir, si Y causa la Granger a X, generalmente quiere decir que X causa desde un punto de vista económico a Y. Todo al revés. Y por eso es que es importante que tomen en cuenta eso, ¿ok? Una manera en la que a mí me gusta hacer este test es típicamente la siguiente. Es no tener esta manera de representar esto, sino básicamente hacer lo siguiente. Tener simplemente, por ejemplo, quiero evaluar causalidad de Granger de Y a X, ¿ya? Yo estimo un modelo solamente hasta esta parte de acá e incorporo la mayor cantidad de rezagos posibles de X, tal que los errores que salen de acá sean ruido blanco, es decir, que los errores, los subunos, no estén correlacionados con sí mismos, ¿sí? Guardo esos errores y luego incorporo, luego de haber hecho eso, haber garantizado que estos usos ruido blanco, luego recién incorporo rezagos de Y y evalúo si los rezagos de Y son o no son estadísticamente significativos. Entonces, he escogido el mejor modelo univariado para X y lo que hago es decir, si es que después de haber escogido el mejor modelo univariado para X, puedo incorporar información adicional de Y y esa información adicional de Y me ayuda a predecir mejor a X. O lo que es lo mismo, en el primer modelo en el que he incorporado solamente rezagos de X y he testeado que los U son ruido blanco, ahora testeo si los U's que he obtenido en esa primera ecuación son innovación respecto a los rezagos de Y. Recuerden que innovación era que era un concepto más fuerte que el ruido blanco. Era un concepto que nos decía que la serie es no solo ortogonal a rezagos de sí misma, sino es ortogonal a otras variables que están en el set de información que no hemos utilizado. En este caso, en el primer modelo en el que hemos regresionado X solamente contra rezagos de X, no hemos utilizado los rezagos de Y. Entonces evalúo si los residuos que salen de esa primera regresión son o no son ortogonales a incorporar rezagos de Y. Si los rezagos de Y me ayudan a predecir este U1 gorrito, entonces quiere decir que el modelo para predecir la esperanza condicional de X debiese también incorporar a los rezagos de Y. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguna duda respecto a cómo hacer el test de causalidad de Granger? ¿Alguien? Constanza, Diego, Alberto, ¿alguien más acá? Pedro, no sé. ¿Todos Profe, de acuerdo? Sí. ¿cómo ve directamente si en ese test, lo último que dijo, si Y explica parte del error, ¿cómo lo ve así con Haríamos un test después de la innovación, ¿no regresión es y cierto? ve cómo se Claro, comporta U? entonces haces una regresión. Ah, Primero, primera etapa, regresionas X contra, por ejemplo, xt-1, xt-2, xt-3. Digamos que con ese modelo tú tienes sus gorros y haces un test de ruido blanco a los U-gorros. ¿Sí? Es decir, evalúas que el mejor modelo para el U-gorro es un AR0, entre comillas. O sea que no, no depende ni el primer rezago, ni el segundo rezago, ni el tercer rezago. ¿Sí? Hasta ahí entonces defines que el mejor modelo invariado para X es X contra 3 rezagos de X. ¿Sí? Y guardas esos subgorritos. Y ahora regresiona los subgorritos contra una constante, contra los 3 rezagos de X que incorporaste, que sabes que van a ser ortogonales al U-gorro por construcción, porque el U-gorro que obtuviste obviamente es ortogonal a los rezagos de X que incorporaste. Pero además, a esa regresión auxiliar, ahora le incorporas el primer rezago de Y, el segundo rezago de Y, el tercer rezago de Y, o lo que fuera, ¿no es cierto? Incorporas rezagos de Y. Y testeas que todos los rezagos de Y que tú incorporaste son estadísticamente iguales a cero. Entonces podría hacer un test de Lagrange Multiplier, que sería simplemente agarrar el R cuadrado de esa regresión, lo multiplicas por el número de observaciones que tienes, y eso debería tener distribución chi cuadrado con P grados de libertad, donde P es el número de rezagos de Y que incorporaste en esa regresión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ese sería el test de Lagrange Multiplier para testar esa hipótesis nulla. ¿Ok? Y entonces, esta es la manera que a mí me gusta más hacer este test, porque estamos tratando de ver si es que nos basta con X para tener toda la estructura o para poder caracterizar la estructura de X, o hay información de Y que me ayuda a predecir el futuro o el presente de X, que sería lo que en principio está tratando de ver este test. ¿Ok? Bien, déjenme ahora mostrarles cómo, por qué, en principio, el test de causalidad de Granger en realidad no es un test que nos indique
causalidad económica. Y por eso es que este nombre es un nombre muy poco feliz, el de causalidad a la Granger. ¿Ok? El nombre que deberíamos probablemente utilizar es el de precedencia estadística. Y como vamos a ver, la interpretación económica de este test es bastante distinta muchas veces al de causalidad desde un punto de vista económico. Entonces, déjenme mostrarles un ejemplo muy simple de esto. ¿Ok? Entonces, seguramente en su curso de macro 1 ya vieron modelos de precios de activos. Y probablemente han visto el modelo de los árboles de Lucas, ¿no es cierto? ¿Han visto el modelo de los árboles de Lucas? ¿Alguien? No el de las islas, sino el de los árboles. El de cómo se determinan precios de activos en un modelo de equilibrio general. ¿Me ayuda si es que alguien responde? Ya, Sebastián nunca lo había escuchado. ¿Hay alguien que lo haya escuchado? Bueno, ya, ok, bueno. Ok, déjenme entonces contarles cuál es la historia acá, ¿ok? Supongan, la historia que les voy a contar es una historia bastante simple. Supongan que está en una economía de dotación, ¿ya? Entonces, esta es una economía en la cual la producción es exógena. Ustedes no toman decisiones de cuánto producir, no toman decisiones de cuánto acumular de capital, ¿ok? ¿De acuerdo? La idea entonces va a ser la siguiente. En esta economía van a haber árboles. El activo que va a existir va a ser el árbol, ¿ok? Va a ser un árbol. Y la analogía, Lucas tiene esta manera muy poderosa de presentar modelos que son modelos elegantes desde un punto de vista económico, que tienen implicancias económicas muy profundas y tienen siempre una analogía bastante simple para poder entenderlos. Entonces, por ejemplo, está el modelo de información incompleta, que sería el modelo de las islas, que seguramente han visto en sus cursos de pregrado. Y una manera de mostrar cómo se puede determinar precios de activos en equilibrio general es el modelo de los árboles de Lucas. Entonces, supongan que en la economía hay árboles, ¿ok? Y lo que se transa en esta economía son derechos a la propiedad de los árboles. Entonces, ustedes piensen en el árbol como el activo, digamos que el árbol es una empresa, y lo que ustedes están tratando de hacer es tratar de decidir cuánto de acciones compran que les da derecho a tener la propiedad de los frutos que resultan de este árbol, que serían, por ejemplo, manzanas, por decir algo. ¿Ok? Y lo que se consume en esta economía son las manzanas, es el fruto. ¿Ok? Entonces, la idea va a ser una idea bastante simple acá. Supongan que ustedes tienen una economía en la que tiene un agente representativo interesado en maximizar esta función de utilidad, ¿no es cierto? Sujeto intertemporal, sujeto a, por el lado de la fuente de fondos, asuman que ustedes pueden hacer lo siguiente. Olvídense por un minuto este Y, de hecho este Y ni siquiera lo vamos a meter acá. Asuman que Y no existe, que sería una dotación exógena que ustedes reciban. Asuman que no hay esta dotación exógena, ¿ok? Entonces, por el lado de la fuente de fondos, lo que ustedes tienen es lo siguiente. Este S es la fracción de, supongan que hay un solo árbol en esta economía, que es la fracción del árbol de la que ustedes son dueños. ¿Ya? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es comprar derechos a estos árboles que se llaman estate, ¿ok? Tienen que comprar entonces derechos a los frutos de estos árboles. Entonces la idea es que ustedes trajeron estos papelitos, ¿sí? Trajeron estos papelitos, y estos papelitos, pues, disculpen si les aparece alguna pantallita ahí molestando. Esta pantalla está diciendo que debería empezar la clase porque obviamente como parece que Webex no ha cambiado el horario de verano, no está en horario de verano, entonces está asumiendo que todavía estamos empezando clase. Está creyendo que son las 9:30. Ya, ok. Entonces, la idea entonces es la siguiente. Ustedes tienen estos árboles, ¿no es cierto? Y ustedes están transando derechos a la propiedad del árbol, ¿ok? Los derechos a la propiedad del árbol sería este P sub T. Este P sub T entonces sería como el precio de la acción. Es cuánto vale una acción. Entonces lo que ustedes dicen, mira, compré tantas acciones el periodo anterior y este S sub T entonces, ¿cuántas acciones compré en el periodo anterior que me entregan derechos a lo que el árbol produzca en el periodo T? Entonces yo compré, digamos, ustedes compraron acciones de Falabella
y lo que hacen es que compran las acciones de Falabella a un precio, a un precio T hoy día y guardan esas acciones. Y el próximo periodo lo que hacen es dicen, mira, acá tengo estas acciones, ¿cuánto ha ganado Falabella, entre comillas? Y este D entonces serían los dividendos de las acciones, ¿no es cierto? En este caso, las manzanas, ¿sí? Entonces tienen cuánto vale el árbol, a cuánto se transa cada acción por el árbol y cuáles son los dividendos o el derecho que me entrega el tener estas acciones. Entonces yo, por ejemplo, tengo el 100% de las acciones, bueno, el 100% de los dividendos van a ser para mí, ¿sí? ¿Ok? Entonces este S sub T es la fracción de, del total de acciones que yo estoy comprando, que compré el periodo anterior y que vencían hoy día. Entonces, como vencían hoy día, yo digo, bueno, ¿cuánto valen las acciones hoy día? Las transo en el mercado a este precio y recibo los dividendos por haber tenido estas acciones que compré el periodo anterior. ¿Ok? Este es el lado de fuente de fondos. Por el lado de uso de fondos, yo puedo hacer dos cosas en esta economía. Yo puedo consumir o yo puedo, que esta es la manera de suavizar mi trayectoria de consumo, es comprar derechos para, para los dividendos del próximo periodo. ¿Sí? Y entonces, obviamente, lo que va a ocurrir en esta economía es que en equilibrio, el dividendo o las manzanas va a ser lo que consumamos. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces lo que va a ocurrir es que yo lo que hago ahora, en el periodo T, es decido comprar al precio de mercado, a cuánto están las acciones de Falabella o los precios de las acciones del árbol, a cuánto se transan las acciones de los árboles hoy día, y esto me dice cuál va a ser la participación de la propiedad que tengo de los árboles el próximo periodo, cuando el próximo periodo yo voy a poder vender eso a PT más 1, ese es el precio al que voy a poder vender, y voy a tener dividendos de T más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer ahora es decidir cómo resuelvo, o cómo encuentro, qué estoy decidiendo, cuáles son las variables de control en este modelo. Bueno, estoy decidiendo cuánto consumo, la secuencia de consumos que tengo, y dado la propiedad de árboles que tengo hoy día, que es una variable exógena en este periodo, el S sub 0 es una variable dada, ¿no es cierto?, cuál es la propiedad con la que parto, yo tengo que decidir cuánto compro en el periodo próximo, ¿sí? Y por lo tanto, esto me entrega la decisión intertemporal, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuáles son las variables de estado? Una variable de estado en este lado va a ser simplemente los dividendos. Voy a asumir que los dividendos son exógenos. Entonces, ¿cuántas manzanas hay? Es simplemente aleatorio. Entonces, a veces va a llover mucho y por lo tanto el árbol va a producir muchas manzanas y a veces va a haber sequía y no puedo controlar la sequía y van a haber menos manzanas en ese periodo. Los dividendos van a ser exógenos. ¿Ok? Y por otro lado tengo el P sub T. Y el P sub T es lo que llamamos un estado controlable. Seguramente han escuchado hablar de estos términos en su curso de macro, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier modelo de optimización temporal tenemos las variables de control, las variables de estado o las variables exógenas y las variables que se llaman las variables de estado controlable, que son las variables que son eh, eh, dadas para cada individuo, pero que en equilibrio se determinan de las decisiones de todos los individuos. ¿Sí? En equilibrio el P se determina de las decisiones que toman los agentes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que hacemos es resolvemos este problema de optimización intertemporal. Entonces cogemos nuestro C óptimo y escogemos el ST más 1 óptimo. Y tomamos en cuenta que obviamente el escoger el ST más 1 tiene implicancias para lo que vamos a poder consumir el próximo periodo. Escogemos cuánto de acciones compramos hoy día, porque eso va a tener implicancias para cuánto vamos a poder consumir mañana. Y ese es el trade-off intertemporal que está intentando resolver la gente. Y obviamente, si es que resuelven este problema, van a encontrar la típica ecuación que se llama el pricing kernel, que seguramente también han visto en su curso de macro 1, ¿no es cierto?, que nos dice que cualquier modelo de optimización intertemporal tiene que satisfacer esta ecuación que se llama la de pricing kernel, ¿no es cierto?, que nos dice que el factor estocástico de descuento, que es beta U' de ct más 1, dividido U' de ct más de U' de ct, si pasan a dividir esto, ¿sí? 1 es igual a la esperanza de el factor estocástico de descuento por el retorno bruto del activo que estamos transando. En este caso, ¿cuál es el retorno bruto del activo que estamos transando? Bueno, el retorno bruto es cuánto nos ha costado el activo en el periodo T, está en el denominador, P sub T, y cuánto vamos a recibir el próximo periodo por haber comprado estos bienes este periodo y los mantenemos hasta el próximo periodo. En este caso, entonces, es que si compramos la acción a un precio de P sub T hoy día,
la vamos a vender el próximo periodo a un precio PCT más 1 y a su vez nos van a repartir dividendos, ¿sí? Por lo tanto, el retorno bruto de esta acción es simplemente esto de acá. ¿Ok? Bien, ¿estamos? Si es que tienen alguna duda respecto a esto, bueno, obviamente en primer lugar resuelvan esto con calma en su casa, pero esto es trivial llegar a esta respuesta. ¿Ok? Bien, lo que voy a hacer ahora es, obviamente, esta parte de acá, asumo que esto no es donde se quedaron en su curso de macro, nos dicen simplemente U' de CT es igual a beta o prima de CT más 1 por 1 más LT más 1, por ejemplo, si es que tuviesen una tasa de interés metida ahí, sino que en macroeconomía típicamente lo que tratan de hacer es de resolver el problema de optimización intertemporal. Y resolver el problema de optimización intertemporal implica definir cuál es la secuencia óptima de consumos, cuál es la secuencia óptima de demandas de acciones y en equilibrio determinar cómo se fijan los precios de estas acciones, ¿no es cierto? Cómo se fija este P, ¿ok? Entonces, recuerden que estamos asumiendo que los dividendos son secuencias exógenas, ¿sí? Son simplemente estas manzanas que a veces son más, a veces son menos, y estas, en esta economía de dotación exógena, estos dividendos siguen un proceso estocástico X, cualquiera, ¿ok? Bien, lo que voy a hacer ahora es mostrarles algo respecto a la asociación que hay entre causalidad económica y causalidad Lagrange, o la disociación que hay entre estas dos cosas. Para eso voy a entonces partir con un modelo muy simple. Vamos a asumir que la función de utilidad es lineal, es decir, que los agentes son neutrales al riesgo. Si los agentes son neutrales al riesgo, entonces quiere decir que U' de CT va a ser simplemente una constante, ¿sí? Porque la utilidad es lineal y por lo tanto la utilidad marginal va a ser una constante. Si la utilidad marginal es una constante en el periodo T, va a ser la misma constante en el periodo T más 1 y por lo tanto esta parte de acá se va a ir con esta parte de acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? U' de CT y esto se va a ir porque va a ser una constante. Si es que la función de utilidad no fuese lineal, ¿sí? Si la función de utilidad no fuese lineal, entonces claramente esta parte no se va a poder ir y para poder resolver este problema tengo que tomar en cuenta cuál es la estructura estocástica que me relaciona el consumo con los dividendos, etc. Resolver este problema no va a ser trivial, ¿sí? Resolver este problema no va a ser trivial. Pero resolver este problema va a ser trivial en este ejemplo. Y quiero hacerlo trivial para que podamos por lo menos entender la intuición de este problema. ¿Ok? ¿Cuál es la idea entonces que tienen acá? Dado que la función de utilidad es lineal, ¿sí? Y la utilidad marginal del consumo, por lo tanto, es constante, yo podría reescribir este problema del siguiente modo. El P sub T es conocido hoy día, entonces lo paso al otro lado y va a quedar P sub T por este lado. Y acá me queda un beta, ¿no es cierto? El beta yo lo paso al otro lado, entonces me va a quedar 1 sobre beta. Y defino el 1 sobre beta, que es el factor de descuento, lo defino como el recíproco del factor de descuento, es simplemente la tasa bruta de descuento. Entonces, esta R es la tasa de descuento, beta es el factor de descuento. ¿Sí? R es la tasa a la que estoy descontando el futuro, beta es el factor al que estoy descontando el futuro. Y obviamente, si es que beta está entre 0 y 1, 1 sobre beta va a ser mayor que 1 y por lo tanto quiere decir que la tasa de descuento es positiva. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, si miran este problema, como lo estoy presentando acá, tienen que yo podría describir esto como simplemente 1 más R, o 1 sobre beta, si lo quieren colocar, 1 sobre beta de P sub T, por P sub T, es igual a la esperanza en T de PT más 1 más DT más 1. ¿Cuál es la idea que tienen que ver acá? Entonces, esta es una ecuación en diferencia, ¿sí? Esta es una ecuación en diferencia, que es estocástica. ¿Por qué es estocástica? Porque obviamente no conozco la secuencia de manzanas o dividendos en el futuro. Si conociese cuál es la secuencia de manzanas o dividendos en el futuro, este va a ser un problema que no va a ser estocástico, sino va a ser determinístico. Si yo supiese cuál es la secuencia de manzanas en el futuro, yo podría determinar este problema sin incertidumbre. Pero acá, obviamente, voy a tener incertidumbre. ¿Ok? Bien, siguiente paso importante. Como esta es una ecuación en diferencia de primer orden, si es que yo la pudiese escribir como, por ejemplo, pt más 1 en función de pt, como si fuese, entre comillas, un AR1, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que el pt más 1 en función del pt, piensen esto como un AR1, si yo lo escribo como pt más 1 en función de pt, el coeficiente asociado al pt, este coeficiente de acá, es mayor que 1. Como es mayor que 1, quiere decir que si es que yo lo viese como
como un proceso autoregresivo, entre comillas, este proceso autoregresivo parecería ser no estacionario. Sí, parecería ser, porque obviamente vamos a discutir que este modelo va a ser en definitiva estacionario. Pero lo que quiero decir es que cuando yo tengo un modelo, cuando yo tengo una ecuación de diferencia en la cual el rezago de la primera variable en un proceso, en una ecuación de diferencia de primer orden, es tal que el coeficiente este es mayor que 1, entonces, para yo poder resolver este problema, tengo que resolverlo forward looking y no backward looking. Y eso seguramente también lo han visto en sus cursos de macro. Cuando ustedes tienen agentes que son racionales, típicamente lo que va a ocurrir es que las decisiones que toman los agentes son forward looking. Los agentes, siendo racionales, no son agentes que se quedan enganchados en el pasado. Utilizan el pasado solo si les sirve para predecir trayectorias futuras de variables relevantes, pero no se quedan enganchados en el pasado. Y por lo tanto, todas las decisiones que toman son forward looking. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que para yo poder resolver cómo se determina el precio hoy día, yo podría simplemente decir, bueno, el precio hoy día, si me siguen, este 1 más R lo paso a dividir acá, y entonces me va a decir, el precio de día va a ser simplemente el valor esperado del dividendo en T más 1, más la esperanza del precio en T más 1. Pero la esperanza del precio en T más 1 va a ser esto mismo, pero llevado un periodo adelante. Y si ustedes hacen eso y eso y eso y eso infinitas veces hacia adelante, van a encontrar que el precio en T va a ser simplemente el valor esperado de esta expresión de acá, y acá les va a faltar una expresión terminal, que va a ser el 1 sobre 1 más R a la J del precio en T más J cuando J tiende a infinito. Es decir, y si descartamos burbujas especulativas, que sería el caso en el que por alguna razón el precio en el periodo final va a ser infinitamente grande, y por lo tanto podríamos, aunque sepamos que vamos a morir mañana, seguir demandando acciones, cosa que obviamente no es óptimo. Entonces, en el caso en que descartamos burbujas especulativas, vamos a quedarnos con esta ecuación de acá. Vean que esta ecuación de acá es una ecuación que es bastante profunda en un sentido. Lo que nos está diciendo esto es lo siguiente, nos dice, el precio de las acciones hoy día, cómo se fija el precio del árbol hoy día, va a ser igual al valor esperado descontado de los beneficios o de los dividendos futuros. Y esto seguramente lo han visto en su primer curso de finanzas, ¿no es cierto? Que nos decían, el precio de la acción debe reflejar el valor esperado descontado de los dividendos futuros. ¿Sí? Seguramente lo han visto, lo han escuchado en su curso de finanzas. Como es un curso de finanzas, los cursos de finanzas son generalmente cursos que son bastante triviales, porque se quedan simplemente en este eslogan, que es obvio. Este eslogan es obvio, pero no nos dice cómo debía fijarse el precio de las acciones hoy día. No nos dice nada de eso. Eso lo hacen en un modelo adquisitivo general. ¿Sí? La segunda cosa es que este resultado al que acaban de llegar es un resultado que resulta solamente del caso particular en el que han utilizado este supuesto. Si es que este supuesto no fuese así, si por ejemplo la función de utilidad fuese tal que los agentes fuesen adversos al riesgo, entonces quiere decir que el precio va a ser una función muy no lineal de los dividendos. Va a ser también implícitamente una función de los dividendos futuros, pero no va a ser tan trivial encontrar esta expresión de acá. ¿Ok? Pregunta económica. Déjenme hacerles la pregunta económica y estoy esperando que alguien me responda esta pregunta, por favor. Voy a tratar de... No lo hago generalmente cuando estoy presencialmente, molesto a la gente y le digo tú, etc. Pero ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a darnos, voy a decir a alguien acá y simplemente que me responda esta pregunta, ¿ok? Entonces, pregunta. Lo que les he dicho es, en este modelo de los árboles de Lucas, les he dicho que los dividendos son un proceso estocástico exógeno. Entonces, a veces hay manzanas, a veces no hay manzanas, y es por buena suerte o por mala suerte. No hay nada endógeno en la producción de manzanas. Por lo tanto, la pregunta económica es, entre precios y dividendos, lo que le estoy diciendo acá es que en el modelo de optimización intertemporal, la implicancia que sacamos es que si los agentes son racionales y son forward-looking, el precio del árbol hoy día, el precio de la acción hoy día, el precio de los derechos a tener dividendos futuros, va a reflejar lo que nosotros esperamos que sean los dividendos en el futuro. Si creemos que va a llover muchísimo en el futuro y que por lo tanto va a haber manzanas para votar, entonces, ¿qué va a ocurrir hoy día? Que obviamente va a ser más valioso comprar acciones de los árboles, ¿no es cierto? Si creemos que a Falabella le va a ir espectacular en el futuro, probablemente entonces lo que vamos a hacer es, vamos a querer demandar más acciones de Falabella y en equilibrio va a subir el precio de la acción de Falabella.
Si queremos que a Falabella va a ir terrible en el futuro, entonces lo que va a ocurrir es que obviamente vamos a demandar menos de las acciones de Falabella y por lo tanto el precio de las acciones de Falabella van a tender a caer. La pregunta entonces es, desde un punto de vista económico profundo, dado que las manzanas son un proceso exógeno, ¿quién causa a quién económicamente? ¿Los precios causan a los dividendos o los dividendos causan a los precios? Ariel, Jorge, Julián, Matías, Melanie, Nicolás, Pedro, Valeria, cualquiera, Constanza, no sé, ¿quién? ¿Quién causa quién? ¿Precios causan a dividendos o dividendos causan a precios? Desde un punto de vista económico. ¿Quién determina a quién desde un punto de vista económico? Dividendos causan a precios, ¿no es cierto? Los dividendos causan los precios. Exacto, 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 ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente estamos diciendo justamente eso. El precio de esta acción, y en definitiva, el precio de las acciones, es justamente determinado por lo que los agentes esperan que ocurra en el futuro. Supongan que, por ejemplo, están tratando de transar acciones de una fábrica del- yo qué sé, de látigos para los caballos en carruajes. ¿Ya? Entonces, tiene una empresa de carruajes y está viendo cuánto vale la empresa que produce los látigos o que produce, yo qué sé, las ruedas de los carruajes. ¿Ya? Pregunta entonces, si ustedes saben que apareció una tecnología que se llama automóvil y apareció el modelo T y van a haber más automóviles en el futuro. La pregunta es, ¿ustedes esperarían que esa empresa sea más valiosa hoy día o menos valiosa hoy día de lo que era en el siglo XVIII, XIX o XVII? Hoy día vale muchísimo menos, ¿no es cierto? Nos importa que esa empresa haya sido tremendamente exitosa y que haya tenido tremendas utilidades en el siglo XIV. No, ¿no es cierto? Y por lo tanto, obviamente, desde un punto de vista económico, lo que determina el valor de algo es el potencial futuro que tiene, independientemente de cuán bien o cuán mal le haya ido en el pasado. Esa es una gran diferencia respecto a agentes tontos, entre comillas, o agentes que tienen, por ejemplo, expectativas adaptativas, o agentes que son backward looking, versus agentes que tienen un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente y que por lo tanto lo que hacen es simplemente utilizan información del pasado para tratar de predecir lo que ocurre en el futuro, pero las decisiones la toman en torno a lo que esperan que vaya a ocurrir en el futuro. Y por lo tanto, en este ejemplo, lo que tenemos es que el precio de la acción hoy día es determinado por lo que esperamos que ocurra con los dividendos futuros. Y por lo tanto, desde un punto de vista de causalidad, los dividendos causan a los precios. Los dividendos son los que determinan a los precios. ¿Cómo los determinan? De este modo, ¿no es cierto? Obviamente no hemos dicho todavía cómo se determinan los precios de estas acciones. Lo que hemos dicho hasta acá es cómo se quedan en un curso de finanzas. En un curso de finanzas decimos, el precio de la acción debe reflejar el valor esperado descontado de beneficios o dividendos futuros. Listo, aplausos, se acabó el curso, muy lindo, ya, terminó. En economía, más en serio, lo que hacemos es que tenemos que ahora resolver este problema, que es cómo se determinan los precios de las acciones hoy día. Y para eso entonces necesitamos saber cómo se determinan los dividendos. Entonces supongamos que los dividendos se determinan, como hemos dicho, por un proceso exógeno. Y acá estoy asumiendo, podrían hacerlo de otro modo, si quieren hagan un ejercicio un poquito más complejo en el que asumen, por ejemplo, que los dividendos sigan un proceso AR1, por ejemplo. Pero asuman que los dividendos siguen un proceso MA1. Entonces este B es simplemente un shock, un ruido blanco, y este es un MA1. Entonces lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, si hoy día llovió mucho, lo más probable es que mañana también, y por lo tanto hubieron muchas manzanas, ¿no es cierto? Lo más probable es que mañana también haya muchas manzanas, porque cuánto llovió hoy día me va a ayudar a producir más manzanas mañana, ¿sí? Pero el shock tiene memoria finita, de un solo periodo. ¿Ok? Lo estoy haciendo así porque va a ser más fácil resolver este problema, pero podrían resolver este problema de un modo distinto y llegar a una solución que va filosóficamente a ser muy similar desde un punto de vista estructural de lo que vamos a discutir acá. ¿Ok? Entonces, supongamos que los dividendos siguen un proceso MA1.
Si los dividendos siguen un proceso MA1, entonces lo que va a ocurrir es que recuerden que el precio hoy día se determina en función de lo que los agentes esperan que vaya a ocurrir con los dividendos futuros. Entonces, si los agentes saben que los dividendos se fijan de este modo, los dividendos siguen esta ley de movimiento, entonces yo podría sacar cuál es el valor esperado de los dividendos J periodos adelante. ¿Y cuál va a ser el valor esperado de los dividendos J periodos adelante? Como este es un proceso MA1, yo sé que la memoria de los shocks es de un solo periodo. Entonces, cuando yo observe si llovió más o llovió menos hoy día de lo que yo esperaba que llueva, entonces yo voy a saber cuántas manzanas más o menos espero para mañana. Pero para pasado mañana, si es que llovió más o llovió menos hoy día, es irrelevante. ¿Por qué? Porque como yo tengo un proceso MA1, la memoria es de un solo periodo. Después de un periodo, yo no puedo predecir si va a llover más o va a llover menos basado en la información que tuve hoy día. Y por lo tanto, el valor esperado de los dividendos en cualquier periodo que sea mayor que 1 va a ser simplemente esta constante, yo qué sé, 8 manzanas, por decir algo. ¿No es cierto? Y por lo tanto, entonces, yo podría resolver ahora, dado que ahora yo tengo una manera de poder determinar la esperanza de los dividendos futuros, que es esta manera de acá, yo podría entonces decir cómo se van a fijar el precio de los dividendos hoy día. El precio de los dividendos hoy día va a ser simplemente yo reemplazo esta expresión que tengo acá para cada dt subjeta, dt más j, y dado que 1 más r es mayor que 1, 1 sobre 1 más r va a ser menor que 1. Como 1 sobre 1 más r es menor que 1, la sumatoria de 1 sobre 1 más r va a converger a 1 sobre 1 menos beta, en este caso. Y 1 sobre 1 menos beta me va a dar justamente este r de acá. Resuelvan, vean que efectivamente eso es así. Entonces, al final del día, lo que quiero decirles es que el precio de los dividendos hoy día, verifiquen que efectivamente es así, va a ser simplemente una constante más el shock de hoy día. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es bastante intuitivo y bastante obvio, es que si es que hoy día llovió mucho, como yo espero que la lluvia de hoy día afecte a los dividendos de mañana, entonces el precio de las acciones hoy día debería ser mayor, reflejando justamente que es más valioso tener acciones hoy día. ¿Por qué? Porque me va a entregar potencial de tener más dividendos mañana, ¿sí? Y si es que hoy día llovió muy poco, entonces obviamente el precio de las acciones hoy día debería ser menor que el precio de las acciones incondicionalmente. Y obviamente el valor esperado de este precio debería ser simplemente D sobre R, ¿sí? Y obviamente si el valor esperado de B es 0, entonces este sería el precio de largo plazo, debería ser simplemente esto de acá, y el precio de las acciones debería ser simplemente un ruido blanco, ¿sí? Que estamos arriba cuando el shock fue positivo, abajo cuando el shock fue negativo, y en promedio fluctuamos en torno a D sobre E. ¿Perfecto? Entonces, con esto ya hemos resuelto todo lo que necesitamos resolver de este problema. Hemos encontrado cuál es el precio de las acciones, hemos encontrado cuál es el consumo óptimo. El consumo óptimo va a ser simplemente consumo es igual a D sub T, ¿sí? Si tenemos un solo agente, entonces no tenemos cómo suavizar nuestra tarea de consumo, consumimos los dividendos y el S sub T en equilibrio va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque en equilibrio hay una sola persona en este modelo, porque estamos con un modelo de agente representativo, entonces la persona va a ser dueña de todos los activos, ¿sí? Bien, y con eso hemos resuelto todo lo que teníamos que resolver. Hemos encontrado los consumos óptimos, hemos encontrado la demanda óptima de acciones o el equilibrio en el mercado de acciones y estamos encontrando cómo se determinan los precios en cada periodo. Pero recuerden que económicamente los precios son determinados por los dividendos, ¿sí? Bien. Ahora, lo que voy a hacer simplemente, dado que yo puedo escribir esta expresión de los precios y esta expresión de los dividendos, vean que yo podría reescribir este problema como una representación de un VAR1. Y quiero que hagan en su casa esto con calma. Entonces yo puedo escribir simplemente el precio de la acción, es simplemente el dividendo, ¿sí? Perdón, es la constante, más el shock, que es este shock de acá. Y el proceso que era un VAR1, o perdón, que era un MA1 para los dividendos, este MA1 yo lo puedo escribir del siguiente modo. Dado que los dividendos en el periodo T, yo los puedo escribir como, los dividendos los puedo escribir como una función de, y ahora quiero que vean esto, como una función de V sub T y de VT menos 1. Pero VT menos 1 yo lo podría escribir como una función, si resuelven para VT, VT lo puedo expresar como una función de PT. Por lo tanto, el VT menos 1 lo puedo expresar como una función solamente del PT menos 1. Y por lo tanto, eso quiere decir que yo puedo expresar el comportamiento del precio de los dividendos simultáneamente como para los dividendos una función que me representa
los dividendos hoy día como una función de los precios pasados. Vean que el precio pasado es simplemente una manera en que yo estoy expresando el BT-1. El BT-1 lo puedo expresar como una función del PT-1. ¿Me están siguiendo? Y por lo tanto, entonces, este modelo me representa la representación VAR1, entre comillas, de la relación entre precios y dividendos. Quiero que vean un segundo este VAR1. Si yo hiciese un test para evaluar si es que los dividendos causan en el sentido de Granger a los precios, lo que tengo que ver es si en la ecuación de precios, que es la primera ecuación de acá, el rezago de los dividendos me ayuda a predecir el presente de los precios o no. Y la respuesta es no, ¿no es cierto? Este valor es 0, este de acá. Y por lo tanto, en el sentido de Granger, los dividendos no causan a los precios. ¿Sí? Los dividendos no causan a los precios. Pero los precios sí causan a los dividendos. ¿Por qué? Porque yo puedo predecir el valor del dividendo hoy día en función del precio de la acción pasada. Obviamente la causalidad es económica y es al revés. ¿Por qué el precio de la acción pasada estaba alto? ¿Por qué? Porque hubo un shock favorable en ese periodo. Y si es que hubo un shock favorable en ese periodo, los dividendos hoy día van a ser potencialmente mayores también. Y por lo tanto, el precio de ayer me predice lo que va a ocurrir con los dividendos futuros. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, entonces, como ven, este coeficiente de acá, el coeficiente de acá, va a ser distinto de 0. Y por lo tanto, si yo hago un test de causalidad de Lagrange entre precios y dividendos, yo voy a encontrar que los precios causan en el sentido de Granger a los dividendos. Es decir, voy a encontrar causalidad a Lagrange que es contraria a la causalidad económica. La causalidad económica era que los dividendos causaban los precios. La causalidad de Granger es que los precios preceden estadísticamente a los dividendos. Y por eso es que a mí no me gusta en lo absoluto llamar a esto causalidad, porque podemos confundir causalidad y hay mucha gente que lamentablemente confunde causalidad de Granger con causalidad económica. De hecho, hay mucha gente que dice que demostrando causalidad de Granger ha demostrado causalidad económica, que ha demostrado causa y efecto económico. Y la respuesta más bien es que típicamente causalidad de Granger con agentes que son forward looking es contraria a causalidad económica. ¿Por qué? Porque si tenemos agentes que son forward looking, el precio de la acción hoy día me está entregando información valiosa respecto a lo que los agentes esperan que ocurra en el futuro. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que los precios pasados van a ayudar a predecirme las condiciones futuras de la economía. Y esto es generalizable a otras cosas también. Por ejemplo, la tasa de interés de hoy día típicamente me va a entregar información valiosa respecto al nivel de actividad mañana. Y eso no quiere decir que la tasa de interés esté causando el crecimiento, que es como lamentablemente muchas veces interpretamos, yo sé, los modelos monetarios, por ejemplo, en los que decimos, bueno, si el Banco Central mueve la tasa de interés, entonces va a afectar a la actividad económica. Eso puede ser así, dudo que sea así en gran parte de los casos, pero la causalidad económica más bien probablemente es al revés. Es que cuando yo encuentro que la tasa de interés hoy día me ayuda a predecir el nivel de actividad futura, lo que ocurre es que probablemente es el nivel de actividad la que causa en el sentido económico a la tasa de interés y no al revés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que estamos en un modelo en el que podemos endeudarnos o podemos prestar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Supongamos que hoy día yo espero que mañana sea trillonario y por lo tanto yo espero que mañana tenga más ingresos que hoy día. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que como yo espero mañana tener más ingresos que hoy día, lo que me gusta a mí es suavizar mi trayectoria de consumo y por lo tanto lo que me gustaría es traer consumo futuro, traer ingresos futuros hoy día. ¿Sí? Me gustaría traer eso. ¿Cuál es la manera en la que económicamente puedo hacer eso? Bueno, endeudarme, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo quisiese traer ingresos futuros a hoy día, lo que voy a tratar de hacer es tratar de endeudarme. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a aumentar la demanda de fondos prestables. Al aumentar la demanda de fondos prestables, ¿qué debiese ocurrir? Ante una oferta dada de fondos prestables, debiese aumentar la tasa de interés hoy día. Entonces, la tasa de interés hoy día está aumentando y el nivel de actividad hoy día es menor que el nivel de actividad respecto al largo plazo, entre comillas. Entonces, un observador incauto diría, mira, la tasa de interés hoy día alta es la que está provocando que la actividad sea más baja, pero en realidad la interpretación económica debiese ser al revés. La tasa de interés más alta hoy día está prediciendo que mañana vamos a tener un nivel de actividad mayor.
¿Por qué? Porque los agentes están tratando de suavizar consumo, traer consumo futuro, consumo presente, y lo que va a ocurrir entonces es que como todos los agentes quieren endeudarse, la demanda de fondos prestables va a aumentar, y si es que el efecto sustitución y el efecto ingreso actúan del modo en que debiesen, entonces la tasa de interés debiese aumentar. Por otro lado, si es que yo creo que mañana va a ser horrible y mañana va a llover muy poco, voy a tener sequía y demás cosas, lo que debiese ocurrir es que el precio del dividendo hoy día debiese caer, el precio de la acción debiese caer, pero además debiese ocurrir que nosotros debiésemos estar, como estamos interesados en suavizar consumo, debiésemos estar interesados en tratar de llevar consumo presente a consumo futuro. Es decir, deberíamos tratar de ahorrar. Al tratar de ahorrar, la oferta de fondos prestables va a aumentar. Al aumentar la oferta de fondos prestables, la tasa de interés debiese caer. Y por lo tanto, otra vez encontramos que la causalidad desde un punto de vista económico está en que nuestra esperanza de los eventos futuros, en este caso nuestro ingreso futuro, es el que determina la tasa de interés y no al revés. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, casi todas las veces en las cuales nosotros encontramos causalidad de Lagrange, sobre todo en precios relativos, lo que está diciéndonos eso es que la causalidad económica es seguramente al revés. Entonces, típicamente ustedes van a encontrar que tasas de interés causan en el sentido de Granger o preceden estadísticamente a el nivel de actividad, por ejemplo. Pero sería muy tonto que ustedes digan que es la política monetaria o es el Banco Central o es la tasa de interés la que causa desde un punto de vista económico los movimientos del producto en este caso, o los movimientos del consumo. Típicamente lo que debiesen esperar más bien es que justamente el canal sea el inverso. El canal debiese ser que es con agentes que son forward-looking, la tasa de interés lo que nos está entregando es una idea de la escasez relativa de recursos entre hoy día y mañana, y por lo tanto nos está entregando información respecto a lo que creemos que va a ocurrir mañana. Y por lo tanto, lo que ocurre en ese caso es que más bien la precedencia estadística, que es de tasa de interés hacia actividad, nos refleja precedencia económica, que es la inversa, que es lo mismo que tenemos acá. En este caso, los dividendos causan económicamente a los precios, pero los precios causan estadísticamente o causan en el sentido de Granger a los dividendos. Y por lo tanto, no hay probablemente un peor uso del lenguaje que causalidad de Granger para utilizarlo como causalidad económica. ¿Existen algunos casos en que causalidad de Granger y causalidad económica van del mismo lado? Sí. Pero si es que estamos lidiando típicamente con precios relativos en modelos, perdón, en el proceso de optimización temporal, típicamente causalidad de Granger y causalidad económica van a ir en dirección contraria. Resumiendo entonces, causalidad de Granger muchas veces implica causalidad económica desde un punto de vista completamente opuesto al de causalidad. Los dos conceptos son absolutamente contrarios. Otro ejemplo de esto es justamente lo que se había hecho antes, de la relación que existe entre tasa de interés y tasa de crecimiento de la economía, por ejemplo, en un modelo de optimización temporal tranquilo, simple, en el cual, por ejemplo, la función de utilidad sea CRRA, ustedes van a encontrar que va a haber una relación entre la tasa de interés que se fija hoy día para la compra de activos para el próximo periodo, ¿no es cierto? Y eso va a depender, obviamente, del valor esperado descontado del consumo en el futuro, ¿ok? Y entonces, las decisiones que tomamos hoy día van a afectar todas las decisiones que nosotros, perdón, la tasa de interés de hoy día va a afectar lo que esperamos, va a estar dado por lo que esperamos que ocurra en el futuro. Y esa es la decisión intertemporal que estamos tomando. Desde un punto de vista económico, entonces, lo que determina a la tasa de interés es esta parte de acá, que es la tasa de crecimiento del consumo del producto futuro. Y desde un punto de vista estadístico, lo que va a ocurrir es que la tasa de interés hoy día va a ser un predictor de los consumos futuros o del crecimiento futuro. Y por lo tanto, desde un punto de vista estadístico, es la tasa de interés la que va a causar, en el sentido de Granger, o va a preceder a esto, porque la tasa de interés hoy día nos va a reflejar lo que nosotros esperamos que ocurra en el futuro. Y por lo tanto, obviamente, esto va a tener información relevante respecto a lo que va a ocurrir, pero no quiere decir que esto esté causando lo que va a ocurrir. No quiere decir que es la tasa la que está causando el crecimiento, es probablemente el crecimiento el que está determinando cuál es la tasa de interés de equilibrio. Este mismo tipo de razonamientos puede darse, por ejemplo, con los determinantes de la inflación. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el modelo más simple, el modelo de inflación de Kagan, por ejemplo, nos decía que con agentes backward-looking, la inflación y el nivel de precios se determinaban por lo que los agentes habían observado que era la política monetaria pasada.
Pero en un modelo forward-looking, la inflación era una función de lo que los agentes esperasen que fuese la política monetaria, que eso es obviamente la manera racional en que los agentes se comportan, ¿no es cierto? Si es que nosotros esperamos que haya un cambio en la autoridad monetaria y que venga un nuevo presidente del Banco Central, que haga cosas muy distintas al presidente del Banco Central anterior, que tenga una personalidad distinta respecto a su trade-off entre, entre inflación y producto, por ejemplo. Entonces, no tiene mucho sentido el tratar de predecir el comportamiento que va a tener el Banco Central viendo cómo se comportaba en el pasado. Lo importante es tratar de ver cuál es la trayectoria esperada futura de políticas monetarias, que es lo que va a determinar la inflación hoy día. Por lo tanto, la inflación hoy día va a ser un muy buen predictor, ojalá, si es que somos agentes racionales, de la política monetaria, por ejemplo, de políticas de tasas o políticas de emisión monetaria, dependiendo de si manejamos agregado monetario o no. Pero, en definitiva, quien causa la inflación es la autoridad monetaria. La inflación es un fenómeno monetario en el largo plazo y, por lo tanto, quien es causante de la inflación y quien es responsable de la inflación es la autoridad monetaria. Pero si nosotros fuésemos tan descuidados como para hacer una evaluación, por ejemplo, de ver quién causa la Granger entre inflación y emisión monetaria, muchas veces encontramos que la inflación causa en el sentido de Granger a la emisión. Y por lo tanto diríamos que es la inflación la que causa la política monetaria y por lo tanto la política monetaria o la inflación no es un fenómeno monetario, lo cual nuevamente sería un error más grande que una catedral, porque no estamos tomando en cuenta que la causalidad económica está reñida con la causalidad de Granger. Lo mismo puede ocurrir en otros casos, por ejemplo, mucha gente considera yo no entre ellos, que hay una importancia grande que darle a la curva de Phillips. La curva de Phillips nos dice que existe un conflicto, un trade-off explotable entre desempleo o producto e inflación, ¿no es cierto? Que nosotros podemos, si es que nosotros hacemos políticas en las cuales sorprendemos a los agentes y por lo tanto la inflación es mayor a la inflación esperada, entonces fruto de eso podemos crearnos un veranito de San Juan y ese veranito de San Juan nos puede entregar mayor nivel de actividad. Entonces es los shocks no esperados, y yo qué sé, si están en los modelos más prehistóricos todavía, aún los shocks esperados, así es que los agentes son tontos o los agentes tienen expectativas adaptativas, son backward looking, entonces nosotros podemos sistemáticamente tomar el pelo a los agentes, decirles, vamos a hacer esto de política monetaria, los agentes nos creen, nosotros tenemos algo distinto y tenemos sistemáticamente mayor actividad, aunque tengamos el costo de mayor producto. Ese sería el trade-off explotable de largo plazo, lo cual obviamente si creemos en Papá Noel está bien, si no creemos en Papá Noel suena poco razonable. Pero uno puede observar de todos modos eso mismo, es decir, puede observar una correlación entre inflación y producto, pero que no tenga absolutamente nada que ver con la curva de Phillips y que tenga que ver con, por ejemplo, que sea fruto de la relación que la autoridad monetaria cree que existe. Si la autoridad monetaria cree que existe una curva de Phillips, es suficiente para que esta correlación que observamos entre inflación y producto se produzca, sin que haya un trade-off explotable. ¿Por qué? Porque la regla de Taylor, la manera en la que típicamente se considera que el Banco Central fija su política monetaria, es una regla que nos asocia la tasa de interés con expectativas de inflación y expectativas de brechas de producto. Entonces, lo que ocurre es que la tasa de interés está moviéndose por proyecciones de lo que cree que va a ocurrir con estas dos variables y por ende está creando artificialmente una correlación entre estas dos variables, aunque no necesariamente debiese ocurrir. Por lo tanto, entonces, todos estos son ejemplos que me llevan a decir que debemos tener tremendo cuidado en cómo hacemos esto. Un punto también importante, interesante, que yo creo que deberían tomar en cuenta acá. Seguramente en sus cursos de micro, ustedes han estimado más veces de las que es humanamente recomendable estimar ecuaciones de Mincer. Y la ecuación de Mincer típicamente lo que hace es decirnos, nos asocia nuestro salario, nuestros ingresos por hora o por lo que fuera, con típicamente nuestro ingreso, ¿no es cierto? Y entonces, si ustedes están viendo acá, lo que está ocurriendo es que estamos corriendo esta regresión, pero en el fondo la pregunta que nos... Y típicamente nuestro ingreso, perdón, con nuestro nivel de educación, ¿no es cierto? Entonces, generalmente tenemos nuestro ingreso como nuestra variable dependiente y nuestro nivel de educación o de instrucción como nuestra variable independiente, ¿no es cierto? Pero vean cuál es el punto, la sutileza que en este caso no está tomándose en cuenta. Típicamente, cuánto nosotros trabajamos o cuánto ganamos nosotros es resultado obviamente de cuánto decidimos estudiar en el pasado, ¿no es cierto? Pero cuánto decidimos estudiar, la decisión de estudiar
generalmente es una decisión que tomamos en el pasado. Entonces ustedes están ahora invirtiendo para ojalá de acá a unos años recibir el fruto de eso, que va a ser mayores ingresos, porque ojalá esta experiencia los lleve a tener mayores ingresos que hubiesen tenido si es que no hubiesen venido a estudiar este programa, que es lo que en principio esperamos que ocurra, ¿no es cierto? Si ustedes están sentados acá y están siguiendo este curso es porque creen que hay algún valor en hacer eso. Ojalá efectivamente la evidencia corresponda con eso, que creo que sí va a ser. Pero la razón entonces fundamental por la cual ustedes deciden estudiar hoy día es por lo que esperan ganar en el futuro. La decisión entonces, en el fondo, es que son los ingresos futuros los que están determinando cuánto están decidiendo trabajar y cuánto están decidiendo estudiar hoy día, por ejemplo. Y por lo tanto, entonces, es lo que ustedes esperan que ocurra con sus ingresos futuros lo que determina decisiones de hoy día. Y lo que ustedes estiman en su ecuación de Mincer es una ecuación en la que están viendo las cosas al revés, que es ex post el ingreso que tengo respecto a la decisión que tomé en el pasado. ¿Esa decisión del pasado es exógena respecto al ingreso hoy día? Sí, pero no, si me siguen el argumento, ¿no es cierto? Sí, pero no. Porque es cierto que esa decisión es una decisión que tomaron, yo qué sé, 5, 10 años antes de cuando están estimando cuánto ganan después de haber estudiado todo lo que han estudiado, pero ustedes en el fondo han estudiado lo que han estudiado y han decidido no trabajar por lo que esperaban que sean sus ingresos futuros. Y por lo tanto, entonces, acá ustedes debiesen esperar, desde un punto de vista económico y a la Granger, un tipo de bicausalidad o bidireccionalidad en la causalidad. Y por lo tanto, entonces, las ecuaciones de Mincer no pueden interpretarse como ecuaciones causales desde ese punto de vista tampoco, pese a que en precedencia temporal sí son así, ¿no es cierto? La decisión de estudiar es una decisión que tomaron hace mucho tiempo y eso está determinando su ingreso hoy día, es cierto, pero cuánto decidieron estudiar en el pasado ha sido fruto de lo que esperaban ganar en el futuro y por lo tanto tienen esta decisión que va por los dos lados, ¿ok?